sobre los puntos más importantes de este proyecto que pretende modificar la autonomía y las potestades de la JUTEP que va a presentar, bueno, que ya tiene presentado al menos en su Cámara el Frente Amplio. Es hora, después de haber escuchado, que ustedes comenten y participen. Fer, ¿qué te parece? Yo creo que tú al principio mencionabas el hecho de la ética y el lugar que se le otorga y que está como con una vara muy alta. Yo creo que debería ser más alta aún. Y creo que todos los trabajos que orienten a esa exigencia ciudadana... Que suman. Me parece que es legítimo y que justamente aporta y fortalece el sistema democrático. Bien. Me parece que está muy bien. Hasta ahí, sí. pará, hasta ahí. ¿Están todos de acuerdo hasta ahí? Sí, completamente de acuerdo. Hasta ahí sí, bien, seguí. Ahora, lo que sí me genera algunas dudas es el enfoque que se le está dando a esta posible reforma. En realidad no sería como reforma, sino... Como crítica al funcionamiento del actual JUTEP. Reubicarlo. Sí. Yo lo que creo es que en realidad hay un paso previo que sería la definición y el otorgamiento de las competencias claras, en este caso, a lo que es la JUTEP, porque acá hoy se mencionaba y se decía, bueno, en caso de que exista un delito, naturalmente va a actuar la justicia y bueno, y la JUTEP podrá actuar y después la ciudadanía entenderá si es válido o no es válido lo que la... Bueno, una cosa es delito y otra cosa es la ética. Por eso, pero a lo que yo quiero, a lo que me quiero referir es, por un lado hablamos de que existe una falta de credibilidad en el sistema político, es verdad, pero creo que también existe una falta de credibilidad en lo que en este caso, por ejemplo, puede determinar la JUTEP. Que me parece que está bien, ¿no? ¿Pero por qué? Porque me pregunto de verdad qué tan relevante es para la ciudadanía lo que la JUTEP determine. Porque, ¿qué pasa? Y ojo que no digo que esté de acuerdo ni que esté bien. A lo que voy es, al no tener un efecto vinculante, muchas veces, bueno, que sí, en este caso existirían, por ejemplo... Bueno, pero entonces que la ética solo es importante para el funcionario legislador y no para nosotros, ciudadanos comunes. No, ni que hablar que sí. A lo que voy es que creo que tendríamos que pensarle... No sé si es otra forma, pero sí quizás otras consecuencias. Que a ver, pasa, por ejemplo, no es un caso similar, pero cuando el organismo no tiene efectos vinculantes, es muy difícil también que se materialice la consecuencia de, por ejemplo, en este caso, una falta ética. Bueno, pero que la falta ética no tiene un código que lo regule. Bueno, no está en la esfera de la justicia. Y ahí voy, ¿entendés? y reitero, con el hecho de... comparto con la importancia de la independencia de sus miembros, naturalmente. Y creo que ahí también hay que hacer mucho hincapié en la forma de cómo se eligen esos miembros que toman las decisiones desde la JUTEP. Porque creo que cuando tú decís no hay un reglamento para juzgar la ética, naturalmente que no, pero creo que en la medida que eso puede ser amplio y consensuado por el sistema político es que genera las garantías de que eso pueda tener un peso más significativo en lo que es la opinión pública. Bien. ¿Cómo lo ves, Edgardo? Sí, yo de cualquier manera quiero dos puntos previos. Uno es Uruguay es el país con menor índice de corrupción de toda América Latina. Ese es un dato para recordar, porque digo, a veces parece como en la realidad nuestra aparecen casos y nos preocupa y está bien, pero hay que tomar una referencia de qué lugar estamos. Y esto no es una cosa de ahora, sino que viene hace tiempo, ¿no? Viste que algunos siempre dicen que es porque somos pocos, entonces la corrupción es chica. Sí, bueno, no sé si... ¿Tendrá que ver con eso? Pero es un dato de referencia. El segundo es que la JUTEP, que se crea ya por el 2000 y 2006, creo, algo así, es un avance, porque al incorporar los elementos de transparencia, me parece una cosa relevante. No solo va el tema de ética, ahora no solo también el tema de la transparencia, ¿no? Que no es menor. En mi caso personal, yo tuve un cargo políticamente expuesto y tuve que hacer la declaración y después que dejé el cargo hubo un control al tiempo, etcétera, y eso me parece que está bien. Lo que no es público, o sea, queda todo en una carpeta y no es público. No estaría mal que sea público, que es lo que plantea este proyecto. Yo comparto que se pueda hacer público. Sí, a ver, ¿alguien tiene algún reparo en que sea pública la información al servicio de la transparencia o estamos todos de acuerdo? No, es correcto. Si vos querés estar en la función pública, tenés que hacer público tu patrimonio. Bien, seguimos avanzando. Es raro, hoy estamos todos como que de acuerdo en varias cosas. No, todavía no, yo todavía no. Bueno, es otro mecanismo de control. Sí, pero hoy no es una exigencia que sea pública. De hecho, no solo se publica si es necesario. En esos dos puntos sí, porque son un saludo de la bandera. No es un saludo
saludo a la bandera. Es un saludo a la bandera. No es un saludo a la bandera porque el conocer la información, por ejemplo, de determinado cargo que se llama políticamente expuesto, ¿no? Un legislador, ponele. O un legislador, sí, o un cargo de confianza, presidente de una agencia, por ejemplo, es un dato importante que la gente lo conozca. Si te dice la verdad. ¿Cuántos políticos en este país a mí me sobran los dedos de la mano si los empiezo a contar? El instrumento de declaración jurada es cuestionable. Pero tenemos que ser realistas. pero no para, digo que es un saludo a la bandera. No es ningún saludo a la bandera. Por favor. O sea, saber, por ejemplo, ¿cuántas veces escuchamos de que tal fulano es dueño de la estación de Solimar? ¿No? Lo hemos escuchado, y de distintos partidos políticos, por un lado y para el otro. En la historia de esa estación la ha tenido más dueño que no sé, ¿no? Pero entonces digo, hay información que es relevante. Puede pasar que termina siendo dueño, lo que plantea Pablo, que termine siendo dueño y no aparezca. Bueno, eso es verdad. Y ahí, eso es verdad. ¿cuáles son los artilugios de los que poseen las personas para esquivar la total honestidad en una declaración jurada? Pero es que tenés 1000. A ver, cuando... Es noticia. Para que tomen apunte, a ver, muchachos. no, yo no estoy para enseñar a nadie. Apología del fraude en la declaración Es un hecho de la jurada. realidad. Acá es noticia cuando se descubre que un funcionario público hizo una declaración jurada que no se ajusta a la realidad. Porque omitió, entre comillas, poner un patrimonio, porque omitió tal cosa, porque en realidad... ¿Quién chequea que la declaración jurada sea real? Entonces, por eso lo que decía hoy, es un saludo a la bandera. ¿Y por qué? Porque está todo fantástico, perfecto, que haya cristalizidad. Acá, del año 98 está la ley cristal de funcionarios públicos, 17060, que no le aplica a nadie. Después, que ahí fue el origen de la JUTEP. Después, en el 2015, como que hubo una refundación de la JUTEP, pero que tampoco sirve para mucho, porque las normas que tenemos en este país no son lo suficientemente, ¿cómo puedo decirlo?, profundas como para evitar, no, porque me quiero cuidar lo que digo, porque después viste que en Victoria tenemos problemas, ¿no? No son lo suficientemente profundas como para evitar determinados hechos ilícitos por parte de algunos funcionarios públicos. Entonces, cuando a mí se me dice, perfecto, hay que darle autonomía a la justicia, sí, fantástico, todos queremos autonomía. Más recursos ni que hablar, por supuesto que más recursos. ¿De dónde? Que tenga capacidad de actuar de oficio, sí, claro, está bien. Ahora, si le damos todo eso a la JUTEP, porque yo estoy de acuerdo con eso, pero también soy realista, que vivo en Uruguay y ya he visto cómo actúa la JUTEP, y le damos todo eso, ¿vamos a tener un resultado positivo? ¿Vamos a tener de pronto lo que busca la sociedad con esos recursos? Fernanda, ¿vos sabés cómo se controla que la declaración jurada sea efectivamente la que está? Porque por más que sea jurada, ya vemos que hay gente que no incluye todo lo que debería incluir. ¿Quién controla eso? Justamente estaba leyendo, y quizá alguno me puede corregir, que en algunos casos el control es aleatorio. No, es aleatorio, claro. El fundamento de la declaración jurada es ese. La declaración jurada se escribe, toma por válida porque se supone que está jurando. Se pone en un sobre y se presenta en el sobre el funcionario, que son miles o unos cuantos, ¿no? Sí. Y están las carpetas. Si existe algo, una denuncia o algo, se abre esa carpeta. Pero cuando se presenta la carpeta, la JUTEP no analiza lo que dice. Es un jurado. Dice, yo en el año 2007 tenía tanta plata. Bueno, pero si ahora este proyecto plantea hacerlas públicas, la va a tener que abrir. Hacerlas públicas. O sea que se va a inspeccionar en el momento en que se entregan. Porque el jurado... Queda expuesto. Queda expuesto. Yo tuve una experiencia, ahora que me estaba recordando, una experiencia. Los currículum vitae de los investigadores de Uruguay, hasta el año 2005-2006, era el mismo mecanismo. Se presentaba en los organismos financiadores y se presentaba, este es mi currículum. Y supuestamente se evaluaba, pero no había ninguna forma de comprobar. Y era muy difícil incluso, o si se pedía toda la papeloteca de comprobantes de las cosas, de que una comisión evaluadora lo pudiera hacer. A partir del año 2007, con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, dijimos no queremos más juntar papeles. El currículum vitae de alguien que aspira a integrar el Sistema Nacional de Investigadores es público desde el día que se presenta y se cerró el llamado. Quedó colgado ahí los 2000 que se presentaron. Aparecieron inconsistencias. ¿Por qué? Porque la sociedad empezó a ver que, ¿cómo? Ella dice que tiene un máster y no tiene ningún máster. Dirige a 4 o 5 maestrandos y no aparece. Este trabajo de publicado no es el primer autor ni el único autor, son 15 y es el último.
situaciones reales. Bien, y cuando te llegaba eso, ¿era trabajo del ANI entonces sí, cotejar? La comisión, la comisión honoraria del Sistema Nacional de Investigadores, que la integraba, entre otros Radi, yo lo integraba, pero era Radi, Paganini, del GACH, ¿no? Como comisión honoraria, se le solicitaba al involucrado que ahí sí entregara los fundamentos. Ah, está. Porque tampoco es que se toma por bueno lo que opine cualquiera desde la red. Que entregaba, que ahí sí comprobaba los méritos. Cuando no, fue sancionado. Nada de la ARACA pública, pero fueron sancionados varios meses, o un año, o bajado de categoría. Nadie los conoce esa realidad, y eso cambió la realidad de forma, o sea, la transparencia, confiar en la sociedad, con el ojo atento, o sea, que cuestione y que al conocer la información es clave, porque ahí la gente se va a cuidar. Sobre todo es clave, aparte, si cuando ocurre alguna inconsistencia de ese tipo, se aplica algún tipo de sanción que pueda estar planteada y de ahí para adelante empieza a decirse, bueno, esto funciona en serio. Y por eso yo creo que es muy importante que sea pública y transparente la información de todos aquellos que tienen cargo de responsabilidad política. Sí, yo creo que ese es uno de los elementos que por lo menos debería ser apoyado de todo el sistema político. Después podemos discutir respecto si esta relación de dependencia es mejor que sea más independiente en el ámbito del legislativo o que siga como está ahora. No sé, me parece que no hay nada que garantice absolutamente la independencia porque tenemos una institución nacional de derechos humanos que tiene más o menos esa figura y una y otra vez también son cuestionados sus integrantes. Capaz que tiene que ver un poco con lo que decía Fernanda, cómo se eligen, en definitiva puede ser eso, pero me parece que el tema Pero hoy se está de alguna manera diciendo que hoy la JUTEP es imparcial. Es parcial. Sí, y también se lo dijo antes, ¿no? Igual yo creo que siempre se lo ha dicho. Claro. Y cualquier organismo que te diga o controle algo que en realidad hay muchos que no les interesa ser controlados, depende de la conveniencia del caso, te van a decir, no, sobre todo controle algo en el ámbito de la ética, claro. Que no, insisto, no es tan sencillo ni tan claro. A menos, porque si se ve algo que supera la ética y que chocaría con el derecho, se traslada a la denuncia a la justicia. Pero es la esencia. Ahora, cuando no hay delito y lo que hay es un comportamiento ético que no tiene su correlato o su contraparte o sus estructuras en ningún lugar... Pero esa es la esencia del organismo, indudablemente, porque si no, para eso está la justicia. No, el hecho de que si bien la propuesta sí es del presidente de la República actuando con Consejo de Ministros, para que se autoricen esos nombres se necesita la venia del Senado con 2/3 de integrantes del Senado de la República. Entonces, sí, también no podemos decir que no existe también un consenso político importante. Pero ¿qué consenso si cuando hicieron el informe de Antel Arena decían que era una persecución política? Había un informe del herrerismo. ¿Te acordás? Que era un simpatizante del herrerismo porque no le convenía determinado color político el informe de la JUTEP. Hasta tuvo que renunciar el hombre que firmó. Yo te digo cómo son electos, que mentira, que existe una parcialidad total. Hay una parcialidad para un lado. En este país hay una parcialidad para todo. El tema acá es ver... Pero entonces no hacemos nada. Pero por eso que digo que es un saludo a la bandera. Pero no vamos a ser tan ilusos, No, me parece que, a ver, un saludo a la bandera. Es importante la bandera es dejar a la gente el mecanismo de designación es importante, por eso le puse el ojo a eso. Empecemos por ahí, pero no vamos a ser ilusos, todos sabemos cómo funciona. Si hay un informe que es desfavorable para un color político, ese color político dice que hay una persecución política, ese informe es para un lado o el informe es para el otro. Pero una cosa es la reacción. En el tema, y ya termino con eso, ya te dejo, discúlpame, pero lo que pasa es que hay cosas que la verdad no las soporto. En el tema de Sendic, cuando la JUTEP iba a intervenir por el tema de Sendic, iba a dar una respuesta, por eso se estaba fundamentando en el informe político del Frente Amplio para dar una respuesta. Es algo que es inconcebible. Como un ente que teóricamente no es autónomo legalmente, se va a fundamentar su respuesta en un informe de la fuerza política del integrante que supuestamente cometió no esa irregularidad. Es algo que solo en este país pasan estas cosas. Solo en este país, me parece que un vicepresidente por un tema ético renuncia, ¿no? Es el único caso. Pero es una discusión. Digo, no es menor. Pero hubo denuncia, fue más allá de la ética. Luego posteriormente, pero renunció antes. La Junta fue dura. Bueno, sería. La Junta fue bastante dura con Sendic, vamos a recordarlo también. Aún antes que la justicia se pudiera. Voy al fundamento. Lo acorraló.
digamos que estaba totalmente acorralada. Bien, ahora, ¿qué posibilidad cabría de que, por ejemplo, la JUTEP siga existiendo en la medida que, bueno, la discusión ética, ese juego político siempre va a estar, pero lo de la transparencia no es clave? Y claro, porque es lo que decía el compañero acá. ¿Eso no podría introducirse efectivamente? Es darle poder a la ciudadanía. Bien, ahí está. Es que la ciudadanía sea la que pueda cotejar y saber, por ejemplo, cuando un legislador está entrando a votar determinado proyecto, ¿qué intereses puede tener ese legislador detrás de los proyectos? Estoy de acuerdo. Porque Bien. hoy, por ejemplo, bueno, escuchamos que el diputado de tal departamento se tiene que excusar. Hoy realmente nosotros tenemos en cuenta todo eso. La mayoría de nosotros no lo sabe. ¿Cuáles son los negocios que cada uno tiene? ¿De dónde proviene? Y digo legisladores porque me parece que es un caso muy claro, pero tenemos otros cargos donde muchas veces puede haber intereses privados que están jugando sobre la mesa, que es tan sencillo como ir a una página web y verlo. Y si no está, bueno, tendrá que atenerse a las consecuencias. Y ahí habrá sanciones que tal vez puedan estar establecidas en la ley, pero también está la sanción de la ciudadanía. Exacto. Muy bien. ¿Cómo funciona hoy? Vamos a dejar por acá y vamos a ver Entonces, efectivamente hay una fase cómo 2 toma necesaria, el resto de los senadores y diputados del oficialismo este intento de cambio, ¿no? en el organismo.